Muy bienvenidos, mis queridos hermanos de Remanente. Señores, dándole la gracia a Dios nuevamente porque estamos aquí una vez más adorando a nuestro Señor Jesucristo. Señores, ustedes no se lo pueden perder. Esta es la primera sesión de este estudio, señores, que vamos a tener. Los textos controversiales del sábado. Así que muy bienvenido, mi querido hermano José Mercedes. Cheo. Bienvenido, hermano. Mi hermano, bienvenido. Gracias por la invitación. Antes de empezar este estudio de los textos controversiales, señores, nuestro hermano Cheo va a tener la oración y aparte de eso, quiero darle las gracias a cada uno de ustedes. Señores, denle me gusta, comparte estos videos para que YouTube lo siga refiriendo y compartiendo en la misma plataforma. A esos hermanos que están en Estados Unidos, que nos están siguiendo, y México, le damos la gracia. Ustedes no se imaginan lo bien que nosotros nos sentimos. Así que, no, y a los que están aquí también, así que comenten. Y ustedes tienen derecho también de participar, señores. Háganle su pregunta al hermano José Mercedes. No se queden callados, hagan su pregunta. Así que vamos a orar. Cheo. Oramos. Amante Dios que estás en los cielos, Padre de amor, Padre de misericordia. Señor, te pido que tú abras nuestro entendimiento, el entendimiento del expositor José, que tú nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, que tú nos ayudes, Señor, cada día más entender este tema, esta primera sesión de algunos textos que son controversiales para entender lo que tiene que ver con el cuarto mandamiento. Te pido, Señor, en cada país que nos escuchan, tanto fuera como aquí en República Dominicana, que tú abras los entendimientos y que tú puedas, Señor, obrar poderosamente en la mente de aquellos hermanos, aquellos amigos que nos escuchan que quizás tienen alguna dificultad para reafirmar su fe y entender lo que tiene que ver la santidad del cuarto mandamiento. Te lo suplicamos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Aquí, hermano José, tenemos una pregunta. Yo diría que es una pregunta doble. En el transcurso yo te voy a hacer la pregunta, tú vas a entender por qué la pregunta es doble. Aquí hay un texto en Colosenses 2:14 que le ha dado mucha agua de beber a nosotros, no tanto a nosotros, sino a los religiosos, que está en Colosenses 2:14. Y nosotros queremos, aquí la pregunta dice, ¿es verdad que en Colosenses 2:16 se refiere al sábado semanal o que está abolido? Muchos dicen ya que en Colosenses dice que ya el sábado está abolido. ¿Cómo nosotros podemos entender ese texto a la luz de la Biblia? Muy bien, muchas gracias. Buena tarde para todos, a otros buenas noches o buen día, donde quiera que estén. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Lo prometido, hoy lo vamos a cumplir. Yo sé que muchos han estado esperando que nosotros pensamos con relación a algunos pasajes bíblicos que hablan o que otros lo explican, que hablan en contra del sábado. Es sumamente interesante. Cada texto que menciona la Biblia son textos un poco complejos. Este texto de Colosenses 2:16 es uno de los textos más complejos donde el mundo cristiano lo utiliza para decir que ya el sábado está abolido, que ya no hay necesidad de guardarlo.
Entonces, vamos a tratar con la ayuda de Dios y a la luz de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia con relación a este pasaje bíblico? Quiero leer el texto bíblico. Yo sé que hay muchos que conocen este pasaje de Colosenses 2:16. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en día de fiesta, nueva luna o sábado. El verso 17 entonces dice: todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Mi querido, este es un texto bien complejo porque nosotros tenemos que conocer a quién fue que Pablo le escribió. Fue a la iglesia de Colosa, la iglesia de los colosenses. La iglesia de los colosenses era una iglesia que estaba pasando por una situación sumamente peligrosa, donde habían falsos maestros que se introdujeron dentro de la iglesia y estaban distorsionando la doctrina que ya Pablo había enseñado en esa iglesia. Si usted hace así, estudia el contexto histórico de la carta a los colosenses, se va a dar cuenta que habían unos maestros que se llamaban los gnósticos. La palabra gnóstico significa conocimiento. Ellos estaban introduciendo una clase de conocimiento muy distinto a lo que Pablo había enseñado. Lo grande del caso es que cuando usted lee ya lo que es el capítulo 1 y los versículos 15 al 16, habían de esos maestros que estaban dudando acerca de que Cristo es el creador de todas las cosas. Cuando vamos aquí al capítulo 2, según los estudiosos, dicen que del capítulo 2, versículo 8 hasta el versículo 23, aquí estos versículos se están refiriendo de que los falsos maestros estaban atacando a la iglesia de Colosa. Lo estaban atacando. Y antes de hacer una explicación muy minuciosa acerca de Colosenses 2:16, quiero enseñar algo interesante aquí. Primero, vamos a empezar el versículo número 8 para que ustedes vean qué era lo que se estaba enseñando la iglesia de Colosas. El verso 8 del capítulo 2 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Esta filosofía, la cual se menciona aquí, es una filosofía gnóstica que se estaba introduciendo dentro de la iglesia de Colosas. Y lo grande del caso es que esta filosofía estaba introduciendo rudimentos mundanos dentro de la iglesia que estaban negando aún la divinidad de Cristo. Porque el versículo 9 dice: porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Por qué los gnósticos estaban enseñando una cosa muy distinta? Porque ellos decían que este cuerpo material, la divinidad no podía habitar en este cuerpo, porque es un cuerpo corrupto. Entonces Pablo aquí le dice a los colosenses: mire, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda. Incluso cuando vamos al versículo 18, mira lo asombroso que hay aquí. Nadie os prive de vuestro premio, fingiendo humildad y culto a los ángeles, basándose en visiones vanamente hinchado en su mente carnal.
aún estaban introduciendo esa teoría de adorar a los ángeles en la iglesia de Colosa. Y Pablo aquí está combatiendo esa clase de idea. ¿Me entiende? Cuando vamos aquí ahora al versículo número 22, dice Pablo: todas estas cosas están destinadas a perecer con el uso, porque se basan en mandatos y enseñanza de hombres. Cuando usted lee esa historia, usted se va a dar cuenta que en realidad la historia de Colosa era una historia sumamente peligrosa. Todavía no hemos entrado al versículo. Yo traje un libro aquí, que este es un libro de un escritor evangélico que se llama A través de la Biblia. Este libro explica la introducción de cada libro de la Biblia. Esto es de un erudito evangélico que no es adventista. Y yo quiero leer aquí lo que él dice con relación a Colosenses, versículo 8 al 9. Dice ella aquí en el subtítulo: la falsa doctrina puesta en descubierto, y utiliza Colosenses capítulo 2, verso 4 al 23. Y oye lo que dice él aquí en los versículos 8 y 9. Dice él: noticismo. Los versículos 8 al 10, allí se estaba introduciendo el noticismo en la iglesia de Colosa, por eso es que Pablo lo está combatiendo. Y dice ella aquí: los creyentes han de tener cuidado de no ser engañados por los argumentos de la filosofía humana, que son simplemente el ABC o rudimentos del conocimiento mundano. No tiene necesidad de más perfección del así llamado elevado conocimiento de los gnósticos, porque como cristianos están llenos de la plenitud de aquel en quien mora toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y quien es la cabeza de todos los poderes religiosos. Aquí lo que se está combatiendo es una teoría que se introdujo en la iglesia. ¿Me entiende? Entonces, esos maestros, ¿qué hicieron? Que aquí ahora el texto clave donde viene la controversia, esos maestros judíos falsos introdujeron este texto donde Pablo ahora combate y dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en día de fiesta, nueva luna o sábado. Habían judíos que estaban introduciendo el sábado ceremonial, la luna nueva, y estaban forzando a los miembros de Colosa para que celebraran esas fiestas ceremoniales. Ahora, ¿cómo podemos nosotros probar que aquí Colosenses 2:16 no se refiere al sábado semanal, sino al sábado ritual? Porque la mayoría utiliza solamente que el sábado está abolido y que aquí se refiere al sábado semanal. Ujú. Entonces yo quiero hacer una comparación de texto paralelo y vamos a comparar esto. Puede ser que aquí vamos a durar un buen rato porque este texto tenemos que desglosarlo, aunque no terminemos todo, pero aquí hay que desglosar porque este es el texto más controversial en el mundo cristiano. ¿Qué ustedes creen? Debe. Muy bien. Lo primero que voy a hacer, voy a dejar la luna nueva, día de fiesta, para analizarlo más adelante. Vamos ahora con relación al sábado. Vamos a ver si este sábado que se menciona aquí, junto con luna nueva, día de fiesta, bebida y comida, se está refiriendo al sábado semanal. Vamos a comparar ese texto con con el libro de San Marcos, capítulo número 2. Vamos a compararlo, a ver qué dice aquí. Capítulo 2 y el versículo número 27 y 28. También le dijo: el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado.
así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Se está hablando aquí de día de fiesta, luna nueva, comida y bebida en Marcos 2, 26, 27 y 28. No, entonces son distintos. Son distintos. Porque cuando comparamos estos versículos con Colosenses 2:16, no tiene lo mismo. Porque aquí en el Marcos 2:27 y 28 se está refiriendo al sábado semanal. Mientras en el Colosenses 2:16 se está refiriendo al sábado ritual. Y podamos seguir comparándolo con otro texto. Aquí en el libro de San Lucas, en el capítulo número 23, vamos a compararlo con versículo número 54 al 56, que dice: era la tarde del día de la preparación y estaba por comenzar el sábado. Oiga bien, aquí no se está hablando de luna nueva, día de fiesta, de comida ni de bebida. Se está hablando de un sábado. Y es del sábado semanal, porque el día de la preparación, ¿cuál era? El viernes. Muy bien. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea lo siguieron de cerca, y viendo el sepulcro como fue puesto su cuerpo, vuelta prepararon aromas y perfumes, pero reposaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Se dan cuenta? ¿Qué distintos son estos dos sábados? Que no se refiere al mismo sábado. No se refiere al mismo sábado. ¿Entendieron? Correcto. No se refiere, cuando hacemos esa comparación, no. Porque el sábado de Colosenses 2:16 tiene otras cosas añadidas que lo que hemos mencionado aquí no lo tiene. Porque de aquí es el sábado semanal. Y el de Colosenses el sábado ritual. Ahora, después de hacer esa breve comparación, volvamos a Colosenses. Y entonces, cuando dice aquí, no juzguéis en comida o en bebida o en día de fiesta, nueva luna. Cuando nosotros vamos aquí ahora a la carta a los Hebreos, en el capítulo 9 y versículos 9 y 10, mire lo que dice. Este símbolo para el tiempo actual indica que esos presentes sacrificios no pueden limpiar la conciencia de los adoradores, ya que consiste, oiga ahora, compare esto si aparece en Colosenses, ya que consiste en solo de comida, de bebida y diverso lavado y ceremonia impuesta hasta el tiempo de la renovación. Lo único que aquí no se menciona es el sábado. Pero aquí se está refiriendo a todos esos asuntos ceremoniales. O sea, Colosenses 2:16 nos está diciendo a nosotros que Pablo allí está hablando de asuntos ceremoniales. Pero eso no se queda ahí. Ahora vamos a hacer un recorrido por el Antiguo Testamento. Y ahora vamos a comparar Colosenses 2:16 con el Antiguo Testamento. Y vamos a comparar ahora este sábado que se menciona en Colosenses con los otros sábados que se mencionan en el Antiguo Testamento y el sábado semanal. Y vamos a ver si los textos que vamos a mencionar tienen una relación con Colosenses 2:16. ¿Están de acuerdo? Vamos allá. Muy bien. Vamos entonces, voy a ir de ¿cómo se llama? De atrás para adelante. Y vamos para el libro de Ezequiel en el capítulo número 45 y el versículo número 17. Vamos a comparar ahí este texto con Colosenses 2:16. Dice: al príncipe le corresponderá dar el holocausto, el sacrificio y la libación en las fiestas establecidas. Oiga bien, ¿qué es lo que está hablando? De las fiestas establecidas. Ahora viene lo interesante.
en las lunas nuevas, en los sábados y en todas las fiestas de Israel, Él proveerá la expiación, las ofrendas, el holocausto y las ofrendas de paz para hacer expiación por la casa de Israel. ¿Dónde está el sábado aquí? Incluido en todas estas fiestas ceremoniales. Lo mismo que él menciona Colosenses está aquí. Ahora mire, vamos a comparar ahora este texto aquí mismo en Ezequiel capítulo 20 y vamos a ver si tiene lo mismo que tiene este versículo. Ezequiel 20, versículo 12. Le di también mis sábados para que fuese una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifica. Gloria a Dios. ¿Está hablando lo mismo? No, este se está hablando de un sábado semanal. Y de allí de Ezequiel 45 y 17 se está hablando de un sábado ceremonial donde está incluido todas las fiestas y luna nueva y toda esa fiesta de expiación está incluido en ese sábado ceremonial. O sea que Colosenses 2:16 nos está diciendo a nosotros que Pablo estaba enfocado en todos esos sábados ceremoniales que se habla allí. Y el verso 20 dice ahí mismo de Ezequiel 20. Santifica mis sábados para que sea una señal entre mí y vosotros, para que pensar que yo soy el Señor vuestro Dios. O sea, que Ezequiel 45, 17, comparando con Ezequiel 20, versos 12 y 20, quiere decir que aquí hay dos sábados distintos, igual que en el Nuevo Testamento. ¿Sí o no? Sí, ¿Está claro ahí? sí. ¿Están entendiendo? Está Que hay claro. dos sábados distintos. Sí. Un sábado semanal Y un y un sábado ritual. ¿Se entiende? Entonces quiere decir que el mundo religioso tiene problemas, porque aquí estamos hablando de la Biblia, estamos comparando una cosa con la otra. Ahora, vamos al libro de Isaías, en el capítulo 1, que es otro texto que utiliza el mundo cristiano para decir que el sábado ya no tiene sentido. Capítulo 1, vamos a empezar del versículo número 13 al versículo 15. Isaías, Capítulo 1 de Isaías, versículo 13 al 15 dice: no me traigáis más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Oiga cómo empieza Dios aquí. Isaías. Capítulo 1, verso 13. Luna nueva, sábado, convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Vuestras fiestas son una iniquidad. ¿Se dan cuenta dónde está el sábado metido aquí? sí. Donde está la luna nueva. Vean, dése Sí. cuenta que el sábado ceremonial siempre está incluido las lunas nuevas. Sí, Y aquí Dios dice que ella aborrece las ofrendas, le son abominables, la luna nueva, el sábado, la convocación de asamblea. Si vamos a eso, que el sábado está abolido aquí, ya no, las ofrendas ya no tienen valor. Si es así, entonces el reunirse en asamblea ya no tiene valor. Si vamos a eso, porque siempre muchos utilizan solamente el sábado y dejan lo demás. Dice el verso 14. Detesto vuestra luna nueva y vuestras fiestas establecidas. Me son gravosas, cansado estoy de soportarla. Cuando extendáis vuestras manos para orar, esconderé de vosotros mis ojos. Y vamos a eso también, todo está incluido, hasta la oración aquí está sí, incluida. todo. Quiere decir que la oración también está abolida aquí. Si vamos a eso. Ok. Aunque multiplique las oraciones, no os escucharé. Llena está de sangre vuestras manos. Estaba el pueblo de Israel en los tiempos de Isaías pasando por un momento de crisis espiritual. Sí. ¿Sabe por qué? Porque el verso 10 dice: gobernante de Sodoma, oí palabra del Señor, escucha la ley de nuestro Dios.
pueblo de Gomorra. ¿Cómo Dios estaba comparando el pueblo de Israel en esa época? Como Sodoma y como Gomorra. Sí. O sea, el pueblo estaba totalmente Apartado. corrompido. De tal manera que cuando usted hace así, en el versículo número 5 y 6 dice, ¿por qué haber de ser castigado aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podridas llagas. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Se dan cuenta que la condición del pueblo era tan terrible que Dios aborrecía ya todas esas fiestas, luna nueva, sábado, oraciones, asamblea, porque el pueblo estaba corrompido? Ahora, el enfoque aquí es que el mundo religioso utiliza este pasaje bíblico para decir que el sábado está abolido, porque el sábado aquí está incluido entre la luna nueva, día de fiesta, asamblea y todos esos asuntos. Ahora vamos a comparar este versículo 13 del capítulo 1 de Isaías y vamos a compararlos con Isaías 56 y vamos a ver si estos dos sábados son iguales. Versículo número 2 del capítulo 56. Bienaventurado el hombre que guarda el sábado sin profanarlo, que persevera en ellos y se guarde de todo mal. ¿Es el mismo sábado? No. Porque este sábado de Isaías 56 es muy distinto al de Isaías capítulo 1, verso 13. Porque de Isaías capítulo 1, verso 13 es un sábado ceremonial igual que de Colosenses 2:16. Perdón, José. Sí. Y para que descanse un poco. No hay problema. En Isaías, allá presenta un sábado que está aborrecido por Dios. Mientras en Isaías 56 aparece un sábado que Dios dice bienaventurado. Sí. O sea, porque hay una discrepancia entre Isaías 1 y Isaías 56, que son dos sábados diferentes. Sí, hay uno es ceremonial y el otro es semanal. Muy bien. Entonces, mira ahora en el capítulo 58 y el versículo número 13 dice, si retira tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y si al sábado llamas delicia santo, glorioso del Señor, y lo venera, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas, entonces te deleitará en el Señor. Oye bien, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te sentaré con la herencia de Jacob tu padre. La boca del Señor lo ha dicho. Amén. Aquí se está hablando del sábado semanal. O sea, Isaías capítulo 1, verso 13 es el sábado ritual con todas esas fiestas, luna nueva, todas esas asambleas que se mencionan allí. Todo eso es asuntos ceremoniales. O sea, se habla de dos sábados distintos, un semanal y un ritual. ¿Se están dando cuenta? Entonces estamos viendo que lo que estamos viniendo de allá de Colosenses 2:16, estamos haciendo un recorrido comparando estos dos sábados. Entonces quiere decir que la Biblia está correcta. Lo que estamos incorrectos somos nosotros los seres humanos, que estamos utilizando otra cosa muy distinta. Mira ahora, continuamos. Nehemías, yo siempre me meto en problemas. Nehemías, capítulo 10. Vamos ahora a comparar estos dos sábados aquí. Capítulo 10, verso 33 dice, para el pan de la presencia. ¿Dónde se utilizaba el pan de la presencia? En el santuario. En la mesa de la propiciación. Se ponía ese pan. Todos los sábados se ponía ese pan. Cada 8 días. También, continuo. Sí. Las ofrendas diarias. El holocausto continuo.
Oiga bien cómo va, todo eso son fiestas rituales. El de los sábados, de las nuevas lunas y de las festividades para la santificación y sacrificio de la expiación del pecado de Israel y para toda la obra de la casa de nuestro Dios. Okay. Muy bien, entonces, cuando comparamos a Nehemías capítulo 10, verso 33, el verso 33 dice, para el pan de la presencia, las ofrendas diarias, el holocausto continuo, el de los sábados, de las nuevas lunas y de las festividades, para la santificación y sacrificio de la expiación del pecado de Israel y para todas las obras de la casa de nuestro Dios. Se dan cuenta que todo lo que se está hablando aquí acerca de la casa de Dios es el santuario. Y en ese santuario estaban todas esas fiestas ceremoniales y entre ellas estaba el sábado y las lunas nuevas, que eran todos esos sábados ceremoniales. Pero ahora vamos a comparar ese pasaje de Nehemías 10:33 con ahí mismo, con el versículo 31. Vamos a ver si esos dos sábados son iguales. Dice, cuando los pueblos vecinos trajeran a vender mercaderías y comestibles en el día sábado, nada tomaríamos de ellos en sábados. ¿Se dan cuenta? Sí. Que el sábado al cual se refiere aquí el texto que leímos ahora es el sábado semanal en el cual estaba prohibido comprar todo tipo de mercancías. Pero el sábado que se menciona en el versículo 33 es un sábado ceremonial. ¿Ves que se está hablando de dos sábados distintos? Uno que en realidad estaba en el templo, que era en el santuario, y el otro que era del pueblo para el trabajo semanal. Y usted puede leer ahí mismo Nehemías capítulo 13, versículo 15 al 20, que allí se está hablando también del sábado semanal. Semanal. Y esa es una de las partes interesantes. Ahora, continuamos. Ahora, lo que vamos a citar aquí, no, en estos libros no aparece lo que se llama el sábado semanal, sino que aparecen algunos pasajes que hablan solamente del sábado ceremonial. Por ejemplo, en Primera de Crónicas, en el capítulo 23 y el versículo 31, vamos a leer este pasaje. Crónicas, Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 23, verso 31, y vamos a compararlo con Colosenses 2:16. Dice allí, debía ofrecer los holocaustos al Señor los sábados, nuevas lunas y fiestas establecidas según su número y sus ritos, siempre ante el Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Qué diferente? Colosenses 2:16 también está incluido ahí. Día ceremonial. Aparece otro pasaje. Aquí en Segunda de Crónicas. En el capítulo número 2 y el versículo número 4 dice, tengo que edificar casa, aquí está hablando Salomón, tengo que edificar casa al nombre del Señor mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático ante Él, para colocar continuamente el pan de la presencia, para ofrecer holocausto mañana y tarde, los sábados, nuevas lunas y fiesta del Señor nuestro Dios, lo que ha de ser perpetuamente en Israel. O sea, mis queridos, que los textos que hemos leído aquí tienen la misma conexión con Colosenses 2:16. O sea, estamos hablando aquí de un sábado ceremonial, no del sábado semanal. Ahora vamos a leer el texto clave con relación a lo que estamos hablando aquí. Y para eso vamos al libro de Levítico.
Levítico capítulo 23. Cuando usted lea Levítico capítulo 23, usted se va a dar cuenta que allí se habla de 7 fiestas. Y estas fiestas 23. se celebraban y cada una era de 7 días. Y esos 7 días eran sábado, día de reposo. Nadie podía trabajar en esas fiestas. Pero ahora cuando vamos aquí al versículo número 37 al 39 del capítulo 23 del Levítico, dice lo siguiente. Estas son las fiestas establecidas por el Señor, en que convocaréis asamblea santas para ofrecer al Señor ofrendas abrazadas, holocausto y ofrendas, sacrificios, libaciones, cada cosa a su tiempo. Estas fiestas son además de los sábados del Señor, además de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar al Señor. Ahora viene el texto clave. Desde el 15 del mes séptimo, cuando hayáis cosechado el fruto de la tierra, haré fiesta al Señor por 7 días. El primer día será sábado y también el 8º día será sábado. Ay, mamá. Se le puso la tapa y pomo ahí. ¿Cuál día? El 8º día. O sea, la fiesta no es como la Semana Santa. Que la Semana Santa, el viernes siempre está, la Semana Santa siempre cae viernes, sábado. O sea, no es como la Navidad. La Navidad puede caer el 24 y 25, cualquier día de la semana. Cualquier día de la semana. Así eran las fiestas ceremoniales. No tenían como la Semana Santa, no tenían eso, sino que podía caer cualquier día, lunes, martes, miércoles. Y ese día, el primer día era santo, era sábado. Y el 8º día era sábado. Eso se le llama sábado ceremonial. No era el sábado semanal. Porque ahora, ahí mismo en el capítulo 23, versículo 3 dice, ve ahora la diferencia. 6 días trabajaréis, pero el 7º día será sábado de sagrado reposo, día de santa reunión, ningún trabajo haréis, será sábado consagrado al Señor donde quiera que habitéis. ¿Se dan cuenta? Una diferencia marcada. Hay una diferencia, ¿no? Muy marcada. Sí. Muy diferente. Claro. O sea que los versículos 37 al 39 se está hablando de un sábado ceremonial y aquí en el versículo 3 del capítulo 23 se está hablando del sábado semanal. O sea, Colosenses 2:16 nos está diciendo a nosotros que ese sábado que se menciona allí es un sábado ceremonial, no es el sábado semanal. Es verdad que con todo lo que hemos demostrado aquí. Es verdad que te estás metiendo en problemas. Es verdad. Es verdad que no, claro. Es verdad. Claro. Sí, porque déjame que yo diga algo. Sí. Estamos analizando un pasaje que por muchos años se ha malinterpretado. Todavía, y yo digo, José, que este texto se ha malinterpretado es por la ignorancia del sábado del cuarto mandamiento, porque el sábado del cuarto mandamiento ha sido un sábado muy, muy pisoteado y los religiosos como que no digieren bien guardar el cuarto mandamiento, sino que cogen a Colosenses 2:14, lo sacan de contexto para forzar el texto, porque lo que están haciendo es forzando el texto, diciendo lo que el texto no dice. Así es. Cuando se compara como hicimos en el Nuevo Testamento, Colosenses 2:16, con el sábado semanal, las cosas es muy distinta. Muy distinta.
Entonces no podemos mezclar los dos sábados en uno solo, porque eso es lo que está pasando en el mundo religioso, que el sábado semanal y el sábado ceremonial lo mezclan en uno solo. Y no es así. Hemos demostrado aquí que son muy distintos los dos, muy distintos. Por ejemplo, hay otro texto que utiliza el mundo cristiano, que se encuentra en el libro de Oseas, en el capítulo número 2. Oseas 2, versículo 11. Dice, haré cesar todo su gozo, su fiesta, su nueva luna, su sábado y todas sus festividades. Este texto también está incluido en el sábado ceremonial. Hermano, yo tengo una preguntita. Entonces, en Gálatas capítulo 4, del día al 11, ¿de qué día a qué día que se refiere? ¿O a qué día que habla? ¿De qué día? Muy bien, vamos a leer el texto bíblico. Antes de entrar ahí, quiero concluir, discúlpame, con Colosenses 2:16, porque todavía no he concluido. Todavía, como dice el Cheo, todavía tenemos problemas. Volvamos a Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en día de fiesta, nuevas lunas o sábados. ¿Se dan cuenta que todos los textos que leímos en el Antiguo Testamento están relacionados con ese sábado y esa nueva luna? Ese sábado ceremonial. Ahora, el versículo 17 da la parte clave. Todo esto era sombra. La palabra sombra es una copia de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. O sea, este sábado, esta luna nueva, esta comida y bebida, todo era una sombra o una copia que reflejaba a Cristo. Un ejemplo, cuando vamos aquí a Primera de Corintios, capítulo 5 y el versículo número 7, mire ahora lo que es una sombra. Limpiaos de la vieja levadura para que sea nueva masa sin levadura como soy. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Se dan cuenta? Que la Pascua que celebraban los judíos era una copia, una sombra de la verdadera Pascua que era Cristo. Correcto. Al venir Cristo, ya esa Pascua ya no tiene sentido. Ya quedaron caducadas. Cristo es nuestra verdadera paz. Exactamente. Así mismo entonces los sábados ceremoniales, luna nueva, fiesta y toda esa cosa era una sombra de Cristo Jesús. Por eso es que cuando usted hace así, lee el capítulo 7, versículo 19, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es. Lo que vale es guardar los mandamientos de Dios. ¿Se dan cuenta? Sí. Que la circuncisión y la incircuncisión, que eso de lo ritual, ya eso caducó, pero los mandamientos siguen vigentes. Sí. Tremendo. Entonces quiere decir que Colosenses 2:17 nos está enseñando a nosotros que todo eso era una sombra de Cristo. Todo es una copia. Al venir Cristo. Todo eso ya queda concluido. Todo eso queda concluido. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, voy a comparar eso aquí en la carta a los Hebreos. En el capítulo 10, el versículo 1. Mire lo que es otra copia. Porque la ley, siendo la sombra de los bienes venideros, no las realidades mismas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen de continuo cada año dar la perfección a lo que se acerca. ¿Se dan cuenta? Que la ley a la cual se refiere aquí era la ley ritual, que era una sombra de Cristo. Que por esa ley la gente no podía buscar la perfección, no podían perfeccionarse. Entonces yo digo, José, eso que usted está explicando ahí, lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosa
yo no creo que él lo esté criticando porque ellos estén cumpliendo, porque ellos estén haciendo las fiestas ceremoniales. Lo que yo entiendo es que Pablo lo está explicando, que no lo critiquen, porque ellos lo que están haciendo es una sombra de lo que es la realidad, que es Cristo. Sí, aquí la crítica que se menciona aquí era que los gnósticos, esos falsos apóstoles que se habían introducido, lo criticaban a ellos porque ellos no estaban practicando esta clase de enseñanzas judías. Okay. Entonces Pablo dice, no lo critiquen por esto y esto y esto. Entonces Pablo dice que nada de esto ya tiene sentido. Okay. Nada de esto tiene sentido. Lo que tiene sentido es que la realidad de todo es Cristo. Pero en ningún momento aquí se está hablando del sábado semanal, que ya el sábado semanal ya queda ya descartado. No, esa no es la realidad. ¿Se dan cuenta? Y perdón. Y Pablo se va un poquito más allá. Pablo dice, ni la circuncisión, ni la incircuncisión tampoco vale nada. Exactamente. O sea, Pablo sigue ampliando. Exactamente. Por ejemplo, cuando vamos aquí a Gálatas, capítulo 5, aparece un texto sumamente maravilloso que menciona algo interesante. Déjame ver si es... a ver, yo creo que se me perdió el texto. Gálatas 5. A verlo aquí. Porque en Cristo Jesús, Gálatas 5, verso 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Lo que vale es la fe que obra por el amor. Todo esto es ritual. Sí. La circuncisión, todas esas cosas es ritual. Lo que vale es la fe por el amor. Gloria a Dios. Quiere decir entonces, mis hermanos, para concluir, que Colosenses 2:16 aquí no se está refiriendo al sábado semanal, sino al sábado ritual. Y disculpen que cogí mucho tiempo. No, ahora yo quiero que usted me responda en Gálatas capítulo 4, del 10 al 11, ¿a qué día se referían ellos en este pasaje bíblico? Vamos a leer a Gálatas. Estos son textos, por eso que se llama estos textos controversiales. Exacto. Porque son textos muy controversiales, porque el mundo cristiano utilizan estos pasajes bíblicos todo con el fin. No es para quebrantar otros mandamientos, sino todo para que el sábado sea degradado a tal punto que en realidad ya no tenga sentido. Vamos a ver qué dice Gálatas capítulo 4, verso 10 y 11. Guardad los días y los meses, las estaciones y los años. Temo por vosotros que hayáis trabajado en vano en vuestro favor. Para nosotros poder entender este versículo, vamos a tener que empezar el versículo 8. El versículo 8 dice, en otro tiempo, cuando no conocía a Dios. ¿Cuándo era que los gálatas no conocían a Dios? En otro tiempo servía a lo que por naturaleza no son Dios. O sea, los gálatas servían o adoraban a otros dioses que guardaban días muy distintos a los que los judíos guardaban, porque ellos adoraban a otros dioses. Ahora, cuando usted hace así, verso 9 dice, pero ahora que conocer a Dios, o más bien que Él os conoce, ¿cómo os volver de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Lo que queréis de nuevo esclavizaros. Aquí Pablo ahora lo confronta. Sí. ¿Cómo es posible que ya después que Dios lo conoció a ustedes y lo sacó de esa adoración de los dioses, según el verso 8, cómo es posible que ustedes van a volver otra vez a esclavizarse y adorar a esos dioses? Y por eso entonces el verso 10 dice, guardad los días
y los meses, las estaciones y los años, que eran las fiestas que tenían esos dioses. ¿Cómo es posible que ustedes se van a esclavizar otra vez? Ahí adoráis a esos nuevos dioses y adoráis sus días, los meses y los años que ellos tienen. De lo que ya tú conociste. Entonces, el verso 11 da un golpe de gracia. Temo por vosotros que haya trabajado en vano en vuestro favor. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Yo tengo miedo de que el trabajo que yo he hecho con ustedes sea en vano. Sí. Porque después que ya son de Cristo, ahora ustedes se están apartando de Él, volviendo a los rudimentos. Por eso cuando usted hace así, en el capítulo 3, vamos a leer versículo número 1 al 3. Gálatas, insensatos. ¿Cómo lo llama Pablo? Sí. O sea, estamos buscando el contexto de Gálatas para entender lo que son los días, los meses y los años. Para que ustedes vean que los Gálatas eran personas que estaban sumergidos en otros dioses, pero Pablo no quería que volvieran otra vez. ¿Quién os fascinó a vosotros, a quien Cristo fue presentado crucificado? Solo esto quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por haber oído por fe? Tan insensato soy, habiendo empezado por el Espíritu, ahora volvé a terminar por la carne. Ustedes comenzaron por el Espíritu y ahora ¿qué es lo que está pasando? Están volviendo otra vez, volviendo hacia atrás. Y el Pablo entonces lo está amonestando, porque entonces viene otro problema. Capítulo 1 y el versículo 6 al versículo 8 dice: me maravillo que tan pronto abandonar al que os llamó por la gracia de Cristo o pasé a otro evangelio. ¿Se están dando cuenta? Sí. Lo que está pasando con los Gálatas. No era fácil. No era fácil el asunto. ¿Se dan cuenta? O sea que los Gálatas, Pablo está combatiendo de que los Gálatas se quieren apartar del camino. Y Pablo está luchando, pero ¿cómo es posible? Como dice aquí, no me maravillo de que tan pronto abandonamos al que os llamó por la gracia de Cristo, os aparté a otro evangelio. Sí. Sí. Mira, llama mi atención aquí en el libro de Gálatas que hay una diferencia con el libro de Filipenses, de Colosenses. Pablo allí en Filipenses, Colosenses, está animando a los hermanos a confiar en Dios y todo eso. Pero el libro de Gálatas es una reprensión de Pablo. Mira, analizamos el capítulo 1, Pablo está reprendiendo a los Gálatas. Analizamos el capítulo 2, Pablo está reprendiendo a los Gálatas. Y analizamos el capítulo 3 y Pablo sigue reprendiendo a los Gálatas. O sea que la carta a los Gálatas es una reprensión que Pablo le está dando a ellos. No está hablando bien, le dice muchas cosas ahí. Porque Pablo está preocupado por la vida espiritual que se está viviendo en Gálatas. Sí, porque ellos se están apartando. Sí. Pero todavía el texto sigue, verso 7. No es que haya otro evangelio, sino que algunos, oiga bien, os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Tremendo. ¿Se dan cuenta? Qué lucha tenía Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué lo quieren pervertir? Porque quieren que los Gálatas vuelvan otra vez a su rudimento. Pero el verso 8 dice: tremendo. Aún si nosotros mismos o un ángel del Señor os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea condenado. Y vuelve en el versículo 9. Repito, si alguno os anunciare otro evangelio diferente del que os habéis recibido, sea condenado. Aquí dice sea anatema. Y la mía también. Entonces, mis queridos, mire, yo voy a leer ahora a Gálatas 4. Gálatas 4, versículo del 8 al 10, en esta traducción, la Biblia de traducción lenguaje actual. Oigan lo sencillo que dice esta traducción.
Antes, cuando ustedes todavía no conocían a Dios, vivían como esclavos de los dioses falsos. Oiga bien, cuando no conocían a Dios, ellos vivían esclavos de los dioses falsos. Pero ahora conocen a Dios. Mejor dicho, Dios lo conoce a ustedes. Por eso no pueden, oiga ahora, por eso no pueden, no puedo entender cómo es que se dejan dominar de nuevo por los dioses falsos. Si ellos no tienen poder ni valor de nada. Entonces el verso 10, que es el texto clave, ustedes todavía, oiga la expresión del texto aquí en esta traducción, ustedes todavía les dan importancia a ciertos días, meses, épocas y años. Me asusta, dice el verso 11, en pensar que de nada haya servido todo lo que yo he hecho por ustedes. Es fuerte. Pablo está sufriendo. Esa gente está sufriendo, es matando a Pablo, que tampoco. O sea, mi querido, que Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 4, versículo número 10, no se habla aquí del sábado. Aquí no se está hablando de sábado. Aquí no se menciona de sábado. Aquí lo que se está mencionando es de días, meses y años. Ahora, los judíos, ellos tenían días especiales para ellos ayunar. Ellos ayunaban los martes y los jueves. Ayunaban ellos. Pero ya en el siglo II, hubieron algunos que para contrariar a los judíos, ayunaban los miércoles y los viernes. Ayunaban. Eso sucedió en la parte oriental del Imperio Romano. Hacían eso. Pero, mis queridos, el texto de Gálatas capítulo 4, versículo número 10, el contexto de estos versículos nos enseñan a nosotros que aquí no se está hablando de sábado. Aquí se está hablando de otros días que los gálatas estaban acostumbrados porque adoraban a otros dioses, pero no era el sábado que en realidad se menciona en la Biblia que nosotros hemos estudiado aquí. O sea que Gálatas 4 está descartado de que aquí no se está hablando de ningún día acerca del día de reposo. Yo analizando, cada vez que entramos a un texto controversial, es casi un seminario. Sí. Es casi un seminario. Por eso es que no se puede coger un texto aislado para hacer una doctrina de un texto. Uh-huh. Por eso es que mucha gente cae en el hoyo. Por ejemplo, analizamos Colosenses 16. Mira, hicimos un paseo por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para analizar solamente y no analizar toda la parte ritual, sino para analizar el sábado. Y eso fue lo que analizamos, sábado semanal y sábado ritual. Nos detuvimos un poco en eso. Ahora nos metimos a Gálatas y todavía es otro desarrollo para analizar solamente un texto controversial. Así de modo que nosotros le instamos, ¿verdad?, en el programa a los oyentes que están fuera y los que están aquí en República Dominicana, que estudien, que investiguen, como tú siempre instas a que estudien, investiguen, comparen un texto con otro, para que así puedan salir del error. Sí, o sea, que lo que tú quieres decir es que no se puede utilizar un texto y ya yo aferrarme a eso. No, exactamente. Entonces poner mis ideas y decir que este texto se refiere a eso cuando en realidad se está dejando lo demás. O sea, cuando tú vas a hacer una doctrina, por ejemplo, la doctrina de la palabra de Dios, tú no puedes solamente aferrarte a Juan 5:39. No, tú tienes que buscar todos los textos que hablan acerca de la palabra de Dios y tú vas a andar la Biblia entera. Exacto. ¿Tú entiendes? Y vas a encontrar entonces qué es lo que significa escudriñar, investigar. Y así, tú haces así, coges a Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 5 y te vas a dar cuenta que San Juan 5:39 es profundo ese versículo. Por eso es que yo le digo a los hermanos oyentes que hagan como yo y que se deleiten con estos temas. Porque son temas, Cheo, demasiado interesantes.
y profundo. y profundo. Así Y es. haga como yo también, que yo cojo mi lápiz y trato de anotar. Y así yo mismo hago también mis investigaciones. Muy bien. Exacto. Así que Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, se nos ha ido el tiempo, solamente hemos estudiado 2 pasajes bíblicos y ahí se nos fue el tiempo. Sí. Así que no podemos ya continuar con los otros pasajes bíblicos de Romanos, Cristo nuestro reposo, por qué debo de guardar, si debo de hacer diferencia de un día, de otro día, o sea, todavía hay otras cosas que no podemos seguir estudiando por causa de que ya el tiempo se ha ido. Pero esperamos que todo texto bíblico que hemos analizado, usted pueda sentarse tranquilo a estudiarlo cuidadosamente. Y espero que estas nuevas investigaciones que hemos hecho aquí sean de beneficio espiritual para usted y sus amigos. Así que, mis queridos hermanos de Remanente, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, señores. Así que fájense a estudiar, haga su pregunta, hágasela al hermano, pregúntele, que nosotros lo veremos en los comentarios. Así que Dios me le bendiga y nos vemos en un próximo video, pero nuestro hermano Cheo nos va a despedir. Le estamos instando a todos los oyentes de este programa, Remanente, Unidos Venceremos, Así mismo. que no se queden solamente con un solo pedacito de la Biblia. Mire la riqueza, la belleza de la Biblia. En 2 versículos, analizando 2 versículos, se nos fueron 1 hora. Y la gente quiere resolver el problema de la Biblia con un solo pedacito. No. Investigue, como estamos haciendo todos nosotros. Ahora yo también voy a hacer mis investigaciones también, porque necesito también aprender más. Voy a coger mi lapicero y voy a anotar y voy a comparar una cosa con otra, para así yo enriquecerme también. Exacto. Y que ustedes también puedan enriquecerse, ¿verdad? De lo que hemos analizado aquí, de Colosenses y Gálatas. Y nos vemos en un próximo video. Así que Dios le bendiga. Dios les bendiga a todos.